Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de Física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo concerniente a la estática. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo suscríbanse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Te dice, un cuerpo de 490 newton se encuentra suspendido del techo por medio de dos cuerdas. Como se observa en la figura, se nos pide calcular la tensión en cada una de las cuerdas. Estática se deriva del término griego statikos, que significa inmóvil, puesto que la dinámica estudia las causas que producen el reposo o el movimiento de los cuerpos. La estática, el estudio de la estática, queda perfectamente comprendido dentro del estudio de la dinámica, ya que la estática estudia las causas que producen el equilibrio de los cuerpos. Los principios de la estática están totalmente sustentados en las leyes de Newton. En general, podemos decir que la estática estudia los cuerpos que, sujetos a varias fuerzas, lo mantienen inmóvil, ya que las fuerzas se equilibran, se anulan entre sí. Pues bien, el caso que nos ocupa, se nos dice que tenemos un cuerpo, el cual vamos a representar en este diagrama de cuerpo libre, cuyo peso es de 490 newtons y está sujeto a las fuerzas que se ejercen a través de dos cuerdas. Estas cuerdas, sujetas al techo, forman una de ellas un ángulo de 40 grados con el techo y la otra un ángulo de 50 grados con el techo. Este cuerpo, por supuesto, se encuentra inmóvil, es decir, se encuentra en equilibrio. Y para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, recordemos que se tienen que cumplir dos condiciones. La primera condición de equilibrio es que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio es que la suma de momentos o de torcas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero. En este caso, solamente nos interesa el equilibrio de los cuerpos desde el punto de vista de la primera condición, suma de fuerzas igual a cero, sumatoria de fuerzas igual a cero. Y puesto que en este caso tenemos fuerzas horizontales y fuerzas verticales, ambas deben ser igual a cero, es decir, la sumatoria de fuerzas horizontales en X igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y, las fuerzas verticales, igual a cero. Lo primero que haremos a partir de este diagrama de cuerpo libre es representar todas las fuerzas horizontales y verticales que actúan sobre el cuerpo. Ya tenemos el peso, que siempre es vertical, y hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y en el caso de las fuerzas inclinadas, cada una de ellas recordemos que tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Si esta es la fuerza T1, a esta le llamaremos T1Y y a esta le llamaremos T1X. Y estas fuerzas las vamos a obtener a partir de las funciones trigonométricas. Este ángulo, este y este ángulos, a partir del principio de los ángulos que se forman entre dos paralelas cortadas por una secante, una transversal, este ángulo y este se conocen como ángulos internos alternos, y los ángulos internos alternos son iguales, razón por la que este ángulo es de 50 grados.
Ahora bien, para obtener la componente horizontal de esta fuerza, aplicaremos la función coseno. Y nos queda, por lo tanto, T1, hipotenusa, por el coseno de 50 grados. Y el coseno de 50 grados es igual a 0.6428, por lo que tenemos 0.6428 T1. A eso es equivalente T1x. Y T1y la obtendremos aplicando la función seno. El seno de 50 grados relacionado con la hipotenusa. Y por lo tanto nos va a quedar hipotenusa T1 por el seno de 50 grados. Y esto es igual, el seno de 50 grados es 0.766. Por lo tanto, la componente vertical de esta fuerza es igual a 0.766 T1. Y lo mismo aplicamos para T2. Sus componentes perpendiculares, sus componentes rectangulares, T2x, que va hacia la izquierda, la obtendremos también aplicando funciones trigonométricas. Y por lo que ya dijimos, por lo mismo que ya dijimos, este ángulo y este ángulo son internos alternos, por lo tanto son iguales, y este por lo tanto vale 40 grados. Y T2x va a ser la hipotenusa T2 por el coseno de 40 grados. Y esto es igual, por lo tanto, coseno de 40 grados es igual a 0.766. 0.766 T2. Y la componente vertical de esta fuerza, T2y, la vamos a obtener aplicando la función seno, es decir, T2 seno de 40 grados. Y el seno de 40 grados es igual a 0.6428. Tenemos por lo tanto que T2y es igual a 0.6428 T2. Y ahora que ya tenemos identificadas todas las fuerzas horizontales y todas las fuerzas verticales, escribiremos una ecuación para las fuerzas verticales y otra ecuación para las fuerzas horizontales. Iniciaremos con las fuerzas horizontales. Tenemos que T1x va hacia la derecha y T2x va hacia la izquierda. Y puesto que se equilibran, su aceleración es 0. Por lo tanto, la suma de ellas es igual a 0. Por lo tanto, tenemos la ecuación T1x menos T2x igual a 0. Recordemos, vectores hacia la derecha y hacia arriba positivos, vectores hacia abajo y hacia la izquierda negativos. T1x es 0.6428 T1 menos T2, 0.766 T2 igual a 0. Vamos a transponer 0.6428 T1 es igual a 0.766 T2, transponiendo menos 0.766 T2 hacia el segundo miembro. Y de aquí despejamos T1 y nos queda por lo tanto 0.766 T2 sobre 0.6428. Es decir, T1 es igual a 0.766 entre 0.6428 T2. Y esto nos da 1.1912 T2. Esta le vamos a llamar la ecuación. Y ahora vamos a escribir la ecuación para las fuerzas verticales. Tenemos T1y que va para arriba, más T2y que también va para arriba, menos el peso porque el peso va hacia abajo. Y T1y es igual a 0.766 T1 más
.6428T2 menos 490 newtons, y esto es igual a 0. Ahora bien, sabemos que T1 es igual a 1.1912T2. Vamos a sustituir aquí 0.766 por 1.1912T2 más 0.6428T2, y vamos a transponer 490 hacia el segundo miembro, 490 newtons. 0.766 por 1.1912T2, esto es igual a, tenemos 0.9125T2 más 0.6428T2 igual a 490. Y puesto que ahora tenemos términos semejantes, T2 y T2, sumamos 0.9125 más 0.6428, y esto nos da 1.5553T2 igual a 490 newtons. Despejamos, transponemos 1.5553 dividiendo 490 newtons entre 1.5553, y por lo tanto tenemos que T2 vale 490 entre 1.5553, en números redondos esto es igual a 315 newtons. Y ya tenemos que la tensión que ejerce esta cuerda sobre este cuerpo es igual a 315 newtons. Y ahora vamos a sustituir este valor 2 en 1. 2 en 1. Y nos queda por lo tanto que T1 es igual a 1.1912 que multiplica a 315 newtons, y T1 1.1912 por 315 es igual a 375.3 newtons, y de esta forma llegamos al resultado. La tensión 1, es decir, la tensión que ejerce esta cuerda sobre este cuerpo, es igual a 375.3 newtons con un ángulo de 50 grados respecto a la horizontal. Y la tensión de la cuerda 2 es de un valor de 315 newtons con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Y de esta manera, este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, bienvenidas. Escríbanlas en un comentario. No olviden que solo el que sabe es verdaderamente libre, y es más libre el que más sabe. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima.